Bueno, en esta diapositiva vamos a tratar de ver ahora los perfiles que los cuales denominamos resilientes. Es decir, hemos visto los perfiles de vulnerabilidad y ahora estaríamos viendo los perfiles de resiliencia o perfiles resilientes. Son varios perfiles y es muy útil tenerlos en cuenta para justamente trabajar con los jóvenes y niños de los colegios que tienen estos perfiles para integrarlos en los grupos de trabajo en los cuales estamos tratando de acompañar a los perfiles vulnerables. El primer perfil es el perfil creativo. Bueno, es un perfil que es, digamos, fácil de distinguir porque, bueno, todos los que estamos en la docencia sabemos que los perfiles creativos hay materias en las cuales empiezan a destacarse, ¿no es cierto? Son generalmente las materias especiales. Pero también hay que tener en cuenta que se lo puede y se lo debe usar en otros temas como son estas capacidades para vislumbrar, para ver o para tratar de encontrar soluciones diferentes a un mismo problema. Y eso es lo que estamos viendo un poco en la diapositiva número 1. También son chicos que lo notamos si es que no son tímidos, porque si son tímidos y creativos hay que usar otras estrategias, pero si no son tímidos o perfiles evasivos, son o también melancólicos, que tienden a ser más callados, tienen una característica que es la de motivarse y preguntar. Este detalle muchas veces si se lo pregunta a los padres, ellos dicen que son muy de preguntar, muy de hacer preguntas, capaz que no en grupo, pero ya la familia sí lo puede dar ese dato. Son chicos que a su vez cuando planteamos novedad, es decir, planteamos cosas nuevas, no se ponen tan en alerta, tan a la defensiva como los demás chicos y lo aceptan al cambio, con cierto nerviosismo quizá, pero es un nerviosismo que no los pone inquietos, ¿no? Y lo rutinario en cambio los aburre. Tienen algunas otras características, es decir, no son chicos que se motiven tanto en las cosas cotidianas, lo ya conocido. Lo ya conocido es como que ya llega un momento que lo aburre. Tienen además interés por otras cosas de la vida, por conocer más el medio ambiente o la música. Tienen tendencia al buen humor. Y hay una característica, es decir, se adaptan bastante a su propio desorden que hace que por lo tanto el desorden no es como un elemento que los pone mal. Algunos tratan de ser ordenados en algunos aspectos de su vida, pero en su parte creativa, donde se desarrolla su parte creativa, tienden a ser desordenados dentro de un orden caótico, como dice la psicología sistémica. La psicología sistémica dice que dentro del caos tienen un orden, ¿no? Entonces ellos entienden dentro de ese desorden a dónde están sus cosas. Después del otro lado también tienen como positivo que cuando alguien plantea una cosa diferente se interesan como una novedad, ese aspecto diferente. Es decir, son las personas que tienden a preguntar, ¿por qué lo ves desde ese lado? ¿Qué es lo que hace que vos veas las cosas de ese lugar, ¿no? Y pueden trabajar, como toda persona creativa, también en varias cosas a la vez, pero hay que tener en cuenta que esta tendencia a trabajar en varias cosas a la vez también se dan en otros perfiles que ya hemos visto de vulnerabilidad, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Después está el perfil motivacional. El perfil motivacional es aquellas personas que tienen una facilidad para encontrar propósitos e integrarse con gente que están
con esos propósitos, ¿no? En la juventud este es un tema que puede ser frecuente, por de ahí la importancia de encontrarlos, porque cuando van pasando los años el perfil motivacional se va empezando a perder si no es cultivado. Entonces son chicos que trabajan en propósitos loables, son chicos que cuando uno busca colaborar o salir a hacer cosas, ustedes ven cómo en la juventud responde generalmente a este llamado, a esta convocatoria. El tema es que desgraciadamente como no se lo sigue cultivando al perfil motivacional, hay mucha gente que tiene perfil motivacional y lo van perdiendo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando una persona tiene perfil motivacional, se acerca a la vulnerabilidad, se acerca a la carencia, se acerca al que está en otro perfil, o en otro nivel social, o que está en sistema de marginalidad. En marginalidad social, son los chicos que colaboran a salir a la noche a buscar para dar platos de comidas. Es llamativa la energía que tiene, ¿no? Es como que a pesar del cansancio se enchufan, vuelven a bañarse, vuelven a salir. En la casa dice, pero ya salí, acaba de llegar de nuevo. Obviamente que hay que hacer la separación del hiperkinético. El hiperkinético tampoco, no se cansa, pareciera que no se canta, pero el hiperkinético es desorganizado y las tareas son cambiantes, no tienen un consecución en sus actos, van de un lado al otro. Cuando están cansados encuentran sobre todo esta capacidad de bañarse, salir pensando que el bien que está por hacer es superior a su cansancio, ¿no? Es una forma de automotivarse. Son perseverantes generalmente, es decir, no van a claudicar fácilmente, salvo que el grupo sea disfuncional, ¿no? Eso vamos a ver en algún momento del curso, pero quizás más a fin de año, los grupos salutogénicos y cómo funcionar en grupo, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para ya a final del curso, mejor dicho, quizá como un elemento colateral a estos módulos, ¿no? Pero interesa mucho hacer el tema de grupos, ¿no? Funcionamiento grupal. En la otra diapositiva vemos el perfil trascendente. El perfil trascendente también es un perfil motivacional, pero tiene la característica de una especial afinidad por lo espiritual. Tiene una especial afinidad por dar las cosas que dan significado a la vida. Es decir, es como que el tema que más nos atrae es el sentido de vida. Entonces son personas que están como los logros personales de ellos no se notan tanto porque son gente que tienen capacidad de servicio, ¿no? Que es un gran don. Y estos chicos que tienen capacidad de servicio tienden al bien social, ¿no? Al bien comunitario. Trabajan muy bien en proyectos que se hace hacia la comunidad. Trabajan muy bien en las parroquias donde tienen personas que están integradas, pero que saben motivarlos y convocarlos, porque ahí depende mucho el adulto, ¿no? ¿Quién es el adulto? Si el adulto es un referente, va a andar bien. Si no, el perfil trascendente se va a alejar, porque ve más las actitudes sí, sobre todo actitudes de las personas que están como referentes y que no son personas con empatías cognitivas buenas. Entonces, muchas veces uno ve que en las propias parroquias estos referentes no están a la altura de su rol y muchas veces estos chicos con perfiles trascendentes se pierden.
Las técnicas de ellos es que crean vínculos sanos con facilidad. Son chicos que tienen la mirada transparente. Entonces la persona que tiene mirada transparente, que es sincero, que es llega a hacer grupos entre pares, grupos que son muy prosociales, muy fluidos, porque es como que es fácil conversar con él, es fácil establecer un vínculo con él. Es un chico que cuando tiene que posponer su bienestar personal o hay una cuota de sacrificio, no mide eso, lo da a lo que tiene, porque tiene una motivación más puesta en un camino que lo personal. Está una motivación muy dispuesta para el aprendizaje y al crecimiento con los demás integrantes del grupo. Otra característica que tienen ellos es que tienen una capacidad introspectiva fácil, de mirarse, de autocuestionarse y buscarlo, ¿no? Cuando las conductas no son correctas, piden con facilidad disculpa. Tienen eso que sería parte de la autoconciencia. Después tienen tendencia al autodominio, es decir, que con esta introspección que hacen, cuando ven que tienen conductas o actitudes que pueden dañar, tratan de corregirla, tratan de hacer que sus conductas y actitudes sean mejores. Y por último, la tercera de estas tres características que tiene sería que tienen la capacidad de tomar conciencia de lo subyacente emocional de la persona que está al lado de ellos. Tienden a ver las cosas con una empatía muy específica, que es la empatía sintónica, es decir, ven más allá que los demás lo que les pasa a las personas que están al lado. Después, en la otra diapositiva, tratamos el tema de cómo estimular resiliencia en todos los grupos, en los chicos, y es mediante objetivos muy claros que acá están divididos en ejes, ¿no? En los cuales hay que trabajar con ellos para lograr este tipo de resiliencia. Los ejes son trabajar en la confianza, trabajar en el autodominio, trabajar en la curiosidad, trabajar en las habilidades prosociales, trabajar en la compasión, trabajar en el registro del otro y trabajar en la intencionalidad. Es decir, en la intencionalidad, para aclararlo un poco, está puesta con esta palabra con respecto a tomar decisiones que tengan como previo un deseo del bien común, es decir, la intencionalidad de hacer el bien. Es fundamental trabajar ese tema, que es un tema obviamente muy espiritual. Por otro lado, lo que tenemos que aclarar también un poquito esto del tema de la curiosidad. La curiosidad es común en los primeros años de vida. Ustedes saben que los chicos en los primeros años de vida todo es por qué y por qué y por qué, hasta se llegan a poner un poquito, digamos, cargosos. Bueno, esa curiosidad hay que tratar de mantenerla el mayor tiempo posible para que cuando los chicos lleguen a la adolescencia, a donde necesitamos esa curiosidad para abrir el abanico del manejo de sus actitudes, la conducta y su capacidad de aprender en todas las áreas, no solo en la académica, es manteniéndola a la curiosidad. Cuando estuvimos reunidos con los docentes católicos en el año 2000 en la UCA, en la Universidad Católica Argentina, había mandado el Juan Pablo II un emisario personal que era Monseñor Pitó. Y Monseñor Pitó, en una de las exposiciones que tuvo en los talleres, nos decía que él, en su largo trayecto como docente, que había pasado también por
por colegios de Japón, donde había aprendido muchísimo para sortear dificultades. Él hablaba mucho de que en muchos aspectos se dio cuenta que había que aprender mucho del pueblo judío. Y una de las cosas que él decía del tema del pueblo judío es que una de las cosas que tenemos que aprender es que un padre cuando su hijo vuelve, cuando vuelve un hijo, nosotros preguntamos cómo te ha ido en el colegio. Y obviamente que vamos a responder bien, que nos va a responder bien. El judío hace otra pregunta cuando llega su hijo del colegio, de la escuela. Le dice, hijo, ¿has podido preguntar algo hoy día, en el día de hoy, a algún profesor? Fíjense ustedes cómo va al centro del tema del aprendizaje, ¿no? ¿Tenés capacidad para manifestar curiosidad? ¿Tenés capacidad para cuestionar y cuestionarte tu saber? Es muy interesante este tema que dio el Monseñor Pitol en esa charla que tuvimos. Después, otro elemento que también hay que, en los perfiles resilientes está el perfil optimista, ¿no? Richard Davidson, que es un neurocientífico, que en YouTube se puede encontrar varias grabaciones de él, ya en 1994 había descrito, o sea, lo cito a la fecha por el tema de que los años 90 daban el preludio de lo que iba a ser después un estallido de conocimiento que es el año 2000, ¿no? Sobre la neurociencia. Él ya en el año 1994 había empezado a hablar de ciertos perfiles que había que fomentar, que había que acompañar, y uno de esos era el perfil optimista. Y son esas personas que a pesar de cualquier cosa que esté pasando, desde algún lugar, desde alguna forma, tienden a buscar la forma y la manera de tener una actitud que sea esperanzada, que una actitud que sea de buscar, como decimos en criollo, el lado bueno de las cosas. U otro cuando dicen, en vez de ver la mitad del vaso vacío, ver la mitad del vaso lleno. Bueno, son términos muy lindos de escucharlo, pero difíciles de aplicar. En cambio, el que tiene perfil optimista tiene la tendencia. Tiene la tendencia, no es que está buscando la mitad del vaso lleno, está posicionado en una actitud que busca que eso, que sería la mitad del vaso lleno, tiene un valor tanto en el sentido de vida, como tiene un valor que la misma carencia que está arriba, que sería el vaso vacío, me motiva a seguir agregándole agua al vaso, digamos. Entonces, el perfil optimista no lo ve al vaso vacío, no es que no lo vea al vaso vacío, al revés, al vaso vacío lo toma como un desafío, no es que no lo ve, sí lo ve. Y la otra característica es que tienen herramientas prosociales genéticamente incorporadas, que ya creo que la mencionamos en algún taller, que es esto de la sonrisa, el buscar la mirada, cuando habla muestra las palmas, tiende a dar un saludo franco, está siempre con pendiente del otro, cuando el otro toca un tema con naturalidad, pero al mismo tiempo con gestos de sorpresas, tiene la capacidad de ver la belleza en las cosas que lo rodean, en las pequeñas cosas que lo rodean. Y cuando tienen que pasar por contratiempos son los que más rápido, en menos tiempo, salen de la angustia, del dolor, de la tristeza, etcétera, etcétera. Después el otro tema que también tenemos que tenerlo en cuenta es el tema de los padres. Y aquí también pongo la fecha de la diapositiva esa porque hay un estudio muy interesante que de hecho en la Universidad de Washington hace en el año 1994, donde Carol Hubben y John Gottman venían estudiando mucho
qué pasaba con chicos que se los veía que estaban muy bien y empezaron a estudiar los chicos con muchas herramientas prosociales. Y estudiando a estos chicos que tenían buenas herramientas prosociales, fueron encontrando que muchos chicos de estos muchos padres, perdón, de estos chicos tenían una característica. Eran chicos que habían en todas las etapas de su niñez y en su adolescencia se habían destacado por tratar de interactuar lo más natural, pero al mismo tiempo lo más adaptativo posible a las diferentes etapas de sus hijos. Y que ellos mismos, o sea, la pareja, a su vez, cuando trataban de resolver sus propios conflictos, sus situaciones, trataban siempre de no agredirse y de tratar de encontrar una solución que retroalimente a la relación y no que dañe su propia relación. Entonces, de golpe, estos científicos vieron que estos chicos, cuando le habían enseñado a modular, es decir, a tratar de no dejar que la emoción altere la relación, sino que al revés trate de retroalimentar la relación, se dieron cuenta que estos padres tenían en común ciertos aspectos que eran estables y armónicas en su matrimonio, es decir, parejas que tenían la tendencia a estar bien entre ellos, que superar las crisis de la mejor manera posible. Y estas parejas que eran estables y armónicas son las que, cuando llegaba el momento de tener que intervenir para ayudar a los hijos que pasaban situaciones conflictivas, eran las que más eficientes eran con respecto a los grupos testigos. Sobre todo cuando pasan por estas crisis tan comunes en la adolescencia. Entonces, de golpe, se veía que estos padres que tenían estas parejas más estables y armónicas eran las que más capacidades tenían para acompañar a los hijos. Otra cosa que decía este estudio y que no está en la diapositiva era que estos padres tenían una rica vida espiritual, cual sea su religión, ¿no? Y con respecto a los niños y jóvenes, Higgins también en las décadas así del 90 ya había descrito a los jóvenes que se podían considerar resilientes. Y este listado que está aquí en esta diapositiva es linda para hacerle una tabla, ¿no? Porque con la tabla hecha con estas mismas elementos que están en esta, se puede hacer una tabla buscando qué chicos del curso, qué chicos del grupo tienen estas características, ¿no? Y porque él le decía, son personas que, además de ser socialmente competentes, tienen habilidades para la vida, para determinadas condiciones, no a todas, sino algunas de estas habilidades. Una es el pensamiento crítico, es decir, esta capacidad de poder ver el tema desprendiéndose del problema, no poniendo carga emocional, sino desprendiéndose del problema y tratando de ver con la objetividad, pero no totalmente objetivo, sino en el sentido con la objetividad de que no me permita concentrarme si las emociones son fuertes, ¿no? Después la capacidad de resolver problemas. Esta capacidad de resolver problemas sería, en verdad, lo que yo antes describía como la capacidad de que cuando haya un problema, mi actitud no sea de angustiarme ni de ponerme nervioso, sino de tratar de tomar distancia y verlo al problema como un desafío. En la medida en que logro hacer esa conversión en mi mente, la parte, digamos, dramática del problema empieza a deshacerse y va quedando como los esquemas de un problema que hay que tratar de resolverlo. Y si a eso le uno que sé pedir ayuda, ya tengo todos los elementos para ser capaz de resolver los problemas, ¿no?
El otro es la tomar otra característica, vuelvo a insistir, algunas de estas características, no tienen que estar todas, es de tomar iniciativa, ¿no? Esta cosa que tiene que ver también con la capacidad de ser natural y la de espontáneo, ¿no? La espontaneidad esa que tenemos de niño, ¿no? Que uno siempre usa como ejemplo al tema del chavo cuando habla con la niña, que el Kiko, que querés que yo hacía esto y que vos hacías aquello. Esa capacidad de iniciativa está muy anclada a la motivación y a la espontaneidad. Eh, la otra, que está en la diapositiva, hablada como iniciativa en el cambio social, es una de las tantas iniciativas, por eso remarqué la palabra iniciativa. La iniciativa en el cambio social, es decir, esta capacidad de rápidamente ocurrírsele y tomar cartas en el asunto, lo vemos mucho en los chicos, en las pastorales de salud, en las pastorales comunitarias, en las pastorales sociales, ¿no? Esa capacidad de tener iniciativas. Son chicos que también tienen del perfil del trascendente, es decir, tienen esta facilidad para tener un sentido de fe, de religión, ¿no? Es muy importante entonces poder hacer quizá un esquemita para ver si hay chicos que tienen alguna de estas características de las personas resilientes. Y bueno, con este tema, que sería también los perfiles resilientes de la primera diapositiva, ya es como que llegamos a la finalización de esta grabación, ¿no? Entonces, esta grabación le queda ya como un material para estudio que va a llegar a ustedes por correo. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.